Bienvenidos a otro vídeo de lógica y pues bien, en este vamos a ver lo que son un poco los cuantificadores anidados. Esto para precisar un poco esta parte y pues bueno, para dar por concluido ya prácticamente la parte de manipulación, digamos, simbólica y escritura simbólica, digamos, ¿no? De oraciones al lenguaje simbólico en lógica cuantificada. Bien, entonces, primero vamos a ver lo que son las funciones proposicionales de dos o más variables, ¿ok? Entonces, para esto vamos a considerar un ejemplo primero, ¿no? Tomamos el conjunto n de los números naturales, ¿no? Y tomamos p de r, s, el predicado, ¿no? R dividida s. Bien, entonces fíjense que esta es una función proposicional, ¿no? Que tiene dos variables, tiene una variable r y una variable s. ¿Dónde van a estar esas variables? En n, ¿ya? Entonces, lo que dice esto es r dividida s, ¿no? Entonces tenemos que determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. P de 2,3, P de 5,10, luego P de 2,3 y P de 5,10, ¿no? Entonces P de 2,3, como ya hemos visto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a justamente 2 divide a 3, ¿no? Lo cual es falso. Ya, digamos, este de acá, por ejemplo, va a ser, por otro lado, 5, ¿no es cierto? Divide a 10, ¿no? Lo cual es verdadero, ¿no? Acá me olvidé una coma, ¿ok? Entonces, lo cual es verdadero, de acá, ¿no? Lo cual es verdadero. Y entonces, como acá tenemos una proposición falsa y una verdadera, esto es falso, esto es verdadero, f y b me da f, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de todas formas, estoy transformándolo a lenguaje, eh, digamos, lenguaje coloquial, digamos, sería esto. Y, ¿no es cierto? Esto de acá, 2 divide a 3 y 5 divide a 10, ¿no? Y como ya sabemos que 2 divide a 3 es falso, entonces tenemos que, lo cual es falso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las proposiciones, las funciones proposicionales de dos o más variables van a ser lo mismo, digamos, ¿no? Vamos a tener más de una variable y pues bueno, solo hay que reemplazar, digamos, dependiendo de dónde se encuentren nuestras variables. En este caso se encuentran en los números naturales y uno reemplaza los valores y ya puede decir si es verdadero o falso, ¿no? Recuerden, esa es la definición de función proposicional. No es una proposición, pero cuando uno reemplaza los valores acá, sí se convierte en una proposición, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí una observación antes de terminar esto, que, bueno, podemos tener funciones proposicionales que dependen de varias variables, ¿no? Y para esto podemos ver justamente esto con una analogía, ¿no? Con las funciones de tipo numérico, ¿bien? Que son, por ejemplo, de este tipo, f de x igual a x más y, ¿no? Entonces podemos observar, digamos, que en este caso f, digamos, de 1,1 va a ser 2, digamos, ¿no? O sea, va a ser 1 más 1 y eso es 2, ¿se dan cuenta? Entonces, esto no es un número, ¿no? Hasta que le asignamos valores, lo mismo que acá, esto no es una proposición hasta que le asignamos valores, ¿sí? Y bueno, su valor se obtiene al ejecutar la suma, justamente, y aquí su valor se obtiene al evaluar si es verdadero o falso, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que las funciones proposicionales pueden tener distintos dominios de discurso. Ya, digamos, acá los números, siempre X se iban a ser números, ¿no? En cambio, acá las funciones proposicionales, no necesariamente R y S tienen que estar en el mismo dominio N, ¿se dan cuenta? Puedo tener dos distintos dominios. Por ejemplo, podría tomar el dominio A, conjunto de personas, B, conjunto de marcas de celulares. Son dos cosas completamente distintas. Y tomo P de X, Y, como X tiene un celular de marca Y, ¿no? Donde X varía en A, ¿no es cierto? O sea, varía en el conjunto de personas. Y el Y varía en B, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en esta función proposicional X tiene un celular de marca Y, tenemos dos conjuntos distintos, ¿no?
¿no? Uno de personas y uno de marcas de celulares, que son dominios de discurso de esta función proposicional. Bien, entonces yo creo que con esto queda un poco más claro lo que son las funciones proposicionales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que son los cuantificadores anidados. Entonces, para esto consideramos la siguiente oración. Todo el mundo, aquí me he equivocado, todo el mundo conoce algún abogado, ¿no es cierto? Todo el mundo conoce algún abogado. Entonces, si queremos escribir en lenguaje simbólico, vamos a ver que hay más de una variable. De hecho, tenemos dos. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuantificaciones. Tenemos todo el mundo, esa es una cuantificación, aquí hay un para todo, y algún abogado, aquí hay un existe. Bien, entonces vamos a tomar justamente, como tenemos todo el mundo y algún abogado, tenemos dos cuantificadores y por lo tanto dos dominios de discurso. Si coinciden, como en el caso anterior de los números naturales, estaría bien, pero si no, podrían ser distintos, como en el segundo caso, en el que teníamos un conjunto de personas y un conjunto de marcas de teléfonos. Entonces, primero, para todo el mundo se refiere a personas, obviamente. Entonces, A va a ser el conjunto de todas las personas, ¿no? Eso es todo el mundo. Y algún abogado, está cuantificando justamente un conjunto de abogados, ¿no? Entonces, B va a ser el conjunto de todos los abogados, ¿no? Entonces, eso se refiere a algún abogado. La función proposicional va a ser P de x y va a ser x conoce a y, ¿no? Entonces, donde x varía en a, o sea, x es una persona, y Y varía en B, ¿no? Y es un abogado. Entonces, por ejemplo, pueden poner Juan conoce a Pedro, donde Pedro es abogado y Juan es una persona, digamos, ¿no? Eso va a ser una proposición, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es cuantificar esta función proposicional para convertirla en una proposición. Entonces, queremos que todas las personas conozcan a algún abogado, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que, para todo X, o sea, para toda persona, existe algún abogado tal que esa persona conoce a algún abogado, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la manera de cuantificar, digamos. Primero, como ya ven, uno tiene que obtener primero la función proposicional, ¿no? Que justamente, prácticamente lo que hace es una acción, una interacción entre los X e Y, por lo general por un verbo, ¿no? Como conocer a, ¿no? Y seguidamente uno obtiene ya la cuantificación, dependiendo de lo que tenga en la oración que le han dado. Todo el mundo, alguno, ¿no? Entonces, esa es la forma de transformar un lenguaje simbólico. Bien, entonces para practicar un poco eso, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Acá nos piden justamente negar las proposiciones, ¿no? Entonces acá tenemos todo el mundo ama a alguien, ¿ya? Entonces determinamos los dominios de discurso, ¿no? Determinamos los dominios de discurso, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los dominios de discurso? Entonces van a ser primero A, el conjunto de todas las personas, ¿no? Luego tenemos B, el conjunto también de todas las personas, ¿no? Entonces, en este caso coinciden, ¿no? Ambos están en, todo el mundo está en todas las personas y alguien está en todas las personas. Entonces, la función proposicional ¿no? Va a ser P de X, Y, ¿qué va a ser? Va a ser X, me equivoco, X ama a y. Entonces, se dan cuenta, de nuevo, acá está el verbo, ¿no? Siempre la función proposicional conecta las cosas con un verbo, por lo general, digamos, ¿no? Entonces, luego, cuantificando, digamos, lo que queremos es que primero tengamos que todas las personas amen a alguien, ¿no? Entonces, esto sería para todo, ¿no es cierto? Para todo X, o sea, para toda persona, existe alguien, existe un Y, ¿no es cierto? Tal que, vamos a tener P de X, Y, ¿no? Entonces, fíjense que tienen las mismas forma, digamos, lógica, estas dos proposiciones totalmente distintas, ¿no? Es para todo X existe un X, perdón, para todo X existe un Y, tal que P de X, Y, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, ahora hay que negarla, ¿no? Negando. Entonces, acá vamos a aprender a manejar las leyes de Morgan, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo usarlas, pero a veces se confunden, digamos, ¿no? En esta parte. Entonces, lo primero que hacemos es, esto lo tratan como una proposición así, digamos, ¿no? Hacen como, fíjense que al final esto, el Y aquí ya está como
ya está cuantificado, ¿no? Entonces ya está como fijo, digamos, ¿no? En algún sentido, ya no lo podemos usar. O sea, lo único que está cuantificando esto es el x, está haciendo variar el x. Entonces, podemos hacer como una especie de cambio de variable, solo con fines didácticos, digamos, cambio de variable, ¿no? Y podemos entender esto como un q de x, ¿no? Que de hecho es una función proposicional, digamos, ¿no? Que va a ser justamente esto de acá, ¿no? Porque esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, creo que me estoy equivocando, ¿ya? ¿Y cómo se va a ver este q de x, digamos, ¿no? Puede parecer raro al principio. Hay que observar, digamos, digamos, fíjense que va de personas, ¿no? Entonces voy a poner un nombre de una persona. Entonces, q de Juan, digamos, ¿no? ¿Qué va a ser? Va a ser, existe alguien tal que, o bueno, sería Juan ama a alguien, ¿no? Eso sería, digamos, ¿no? O sea, porque existe alguien tal que Juan ama a ese alguien, ¿no? Existe un Y tal que Juan ama a Y. Entonces, Juan ama a alguien. Esa sería la proposición, ¿se dan cuenta? Entonces, este Q de X, esto de acá, lo he hecho un cambio de variable, digamos, ¿no? Porque solo la X está libre, ¿no? Entonces, eso es porque tenemos acá un cuantificador para todo, ¿no? Entonces, Juan ama a alguien, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, lo que seguiría entonces acá sería que, ahora vamos a manejar esto mejor, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser justamente la negación del para todo, ¿no? Para todo X. Y ahora la segunda parte era justamente Q, ¿no es cierto? De X, ¿sí? Entonces ahora usamos Morgan, ¿no? Usamos Morgan y nos va a quedar existe, ¿no? Un X, ¿no es cierto? El para todo se convierte en existe, tal que, y acá negamos, ¿no? Negación de Q de X, ¿no? Ahora tenemos que ver qué es la negación de Q de X, ¿sí? Entonces luego, vamos a tener que tenemos que hallar esto, ¿no? La negación de Q de X y luego la reemplazamos ahí. Entonces la negación de Q de X, ¿a qué es igual? Es igual a, ya sabíamos que Q de X era esto de acá, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo vamos a colocar y la negación por delante, ¿no? Entonces la negación de Q de X lo que hace es ahora, este existe se va a convertir en para todo, ¿sí? El existe se vuelve un para todo y, ¿no? Existe un y se convierte en para todo y finalmente P de X y se convierte en la negación de P de X, y, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tendríamos acá sería eso, ¿no? Esto lo reemplazamos, ¿no? Vamos a reemplazar esto. Bien, entonces, a ver, un momento. Existe Q de X, y, ¿cierto? Vamos a tener que, perdón, existe Q de X, y va a ser exactamente esto de acá, ¿no? Que es lo que hemos obtenido usando Morgan, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, y bueno, pues finalmente, ¿qué es lo que hemos obtenido con todo esto? Hemos obtenido reemplazando, ¿no? Existe Q, no Q de X, y, o bueno, existe no Q de X, está acá, ¿no? A ver, acá, ¿no? Entonces, perdón, acá me he equivocado, ¿no? Un ratito. Ah, ya. Este es el no Q de X. Es todo esto. Estoy equivocando. Y afuera de esto está el para todo X, ¿no? O bueno, el existe X. ¿No es cierto? Entonces acá me estaba olvidando el existe un X, ¿no? Porque no Q de X es todo esto de acá, ¿no? Todo esto. Y el existe X solo lo aumentado. Bien. Entonces, finalmente, fíjense que la negación, ¿no? de todo esto, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a esto. Es igual a esto de acá.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, observen. Lo que hace Morgan es prácticamente ir metiendo la negación paso a paso en cada cuantificador. Entonces, lo que ha pasado al principio, el para todo se ha vuelto existe, el existe se ha vuelto para todo, y al final todo se ha entrado al final en el P de X y se ha negado, ¿no? Entonces, al final no era necesario hacer, digamos, todo este cambio de variable, ¿no? O sea, uno lo puede hacer rápidamente, directamente cambiando los signos, pero el por qué, digamos, lo hemos visto acá, ¿no? Porque va a pasar justamente esto, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, lo que tienen que observar acá es que, digamos, ¿no? Podemos observar que, entonces, si tenemos una proposición, ¿no? A ver, bueno, a ver, antes de eso vamos a interpretar lo que dice ahora, esto de acá. Entonces, la negación se interpretará, ¿no? Se interpretará. ¿Cómo podríamos leer esto? Como que existe alguien tal que para todo i, ese alguien no lo ama, ¿no? Entonces sería como esto de acá, lo podemos interpretar. Esto de acá se interpretaría como hay alguien que no ama a nadie. O sea, a todo el mundo no lo ama, ¿no? Entonces, hay alguien que no ama a nadie. Porque es lo contrario, ¿no? Hemos dicho que todo el mundo amaba a alguien, ahora estamos diciendo que hay alguien que no ama a nadie, ¿no? Bueno, entonces, finalmente podemos observar que, digamos, si tenemos una proposición, digamos, por ejemplo, vamos, para todo, x sub 1, luego tenemos un momento, déjenme, ahí, listo. Ahora tenemos un para todo, x sub 2, digamos, ¿no? Y bueno, esto podría seguir, digamos, así, digamos, 4, digamos, ¿no? 3, así. Y luego podemos tener acá una función proposicional p de x sub 1, x sub 2, x sub 3, y luego x sub 4, digamos, ¿no? Al negar, ¿no? Tienen que darse cuenta que al negar, digamos, bueno, lo que va a pasar es que, como hemos visto, todos estos para todos se van a volver justamente existes, ¿no? O sea, la negación de todo esto va a ser equivalente ¿a qué? A que todos estos de acá se vuelvan existes y se niegue la función proposicional. Entonces, lo que va a pasar es justamente que, a ver, todos estos para todos se van a volver existes. Existe, acá igual, existe, acá igual, existe, ¿se dan cuenta? Todos se van a convertir en existes, ¿no? Se van a convertir en cuantificadores existenciales, y la función proposicional se niega, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, si pusiéramos al revés todo esto con existes, digamos, y luego lo niego, todos se van a convertir en para todo. Y si tengo intercalados, por ejemplo, va a pasar lo propio, digamos, ¿no? O sea, digamos, similarmente, digamos, podría tener, qué sé yo, digamos, acá un para todo x sub 1, digamos, ¿no? Luego acá puedo tener un existe, ¿no? Un existe x sub 2, ¿no? Luego puedo tener acá otro existe, digamos, existe un x sub 3, y acá un para todo x sub 4, por así decir, ¿no? Y luego acá tengo, por ejemplo, un p de x sub 1, coma x sub 2, digamos, por así decirlo, y una implicación acá, q de x sub 3, coma x sub 4. Entonces, queremos negar todo esto, digamos, ¿no? Entonces, vamos a negar. Entonces, primero, lo que hacemos es que... Vamos a ver. Ahora sí, ya. Entonces, lo primero es todos los cuantificadores acá en fila se cambian, ¿no? Se cambian al otro cuantificador, ¿no? Entonces, primero, el para todo x1 se va a volver un existe un x1, ¿se dan cuenta? Luego
Luego el existe se va a volver un para todo x2, ¿no? Y lo mismo el otro existe se vuelve un para todo, ¿no? Un x3, bien. Y luego el último se vuelve un para todo x4, se vuelve un existe, un x sub 4. Y finalmente se niega la implicación. ¿Y cuál era la negación de la implicación? ¿No? Se niega esto de acá. Entonces va a ser, es el antecedente se cumple y el consecuente no. Entonces va a ser P de x sub 1, x sub 2 y, ¿no es cierto? Y la negación de Q de x sub 3, x sub 4. Digamos, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la negación de todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea, ¿no? Simplemente lo que ustedes tienen que hacer, digamos, cuando quieren resolver este tipo de cuestiones, ¿no? O simplificar o transformar, lo que tienen que hacer es justamente, primero todos los cuantificadores los cambian y luego niegan esto como si fuera lógica proposicional, nada más, ¿no? O sea, esto es P implica Q. Al negar P implica Q les queda P y no Q, ¿no es cierto? Entonces, solo sería eso, digamos, ¿no? Bien. A ver, ahora vamos a hacer estos últimos dos ejercicios. Entonces dice, todos los estudiantes de esta clase han aprobado algún examen en marzo. Bien. Ok, entonces, de nuevo, tenemos dos cuantificaciones. Todos los estudiantes, algún examen, ¿no? Entonces, los dominios de discurso tenemos que definirlos. Dominios de discurso van a ser primero conjunto A, conjunto de estudiantes, ¿no es cierto? De todos los estudiantes de la clase, ¿no? Ya es una clase fija. B va a ser conjunto de los exámenes. Exámenes en marzo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la función proposicional. Función proposicional va a tener que ser justamente P de xy, ¿no es cierto? Donde va a ser x aprobó, ¿se dan cuenta? Entonces finalmente, cuantificando, digamos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, aquí hay un para todo, ¿no? Bueno, acá tenemos que aclarar, además, que lo de hace rato, ¿no? De que x varía en A, y varía en B, ¿cierto? O sea, X tiene que ser una persona y B, o un estudiante y B tiene que ser un examen. Cuantificando, vamos a tener justamente para todo X, ¿no es cierto? Existe un examen, ¿no? Para todo estudiante existe un examen tal que de X aprobó ese examen, ¿no? Entonces todos los estudiantes de esta clase han aprobado algún examen, ¿no? Esa sería la cuantificación. Ahora negando, bueno, pues va a ser justamente, vamos a tener esto de acá, bien, y lo negamos, ¿no? Negación, y como ya hemos visto, esto es bastante sencillo, el para todo se vuelve un existe, ¿no? Existe un X, existe un Y, se vuelve un para todo, ¿no es cierto? Para todo Y, tal que negación de P de X, Y. ¿Y eso cómo lo leemos? Que hay un estudiante, ¿no? Interpretando, sería, hay un X, ¿no? Tal que todos los exámenes no los aprobó, ¿no? Hay un X, hay un estudiante de esta clase, ¿no? Que no aprobó ningún examen en marzo. ¿Se dan cuenta? Entonces esa sería la interpretación, ¿no? Porque sería, hay alguien tal que para todos los exámenes X no aprobó el examen Y. ¿Se dan cuenta? Entonces eso sería, digamos, su interpretación. Ahora finalmente, este último ejercicio, bueno, acá tenemos, en este vamos a tener tres cuantificadores, ¿bien? Entonces tenemos entre dos números reales, ¿no? Entonces X y números reales. ¿Existe algún número racional? Entonces tenemos que tener
¿no? Tenemos primero entre dos números reales, ¿no? Como no hay un existe o un algún, y está afirmando para cualquier par de números reales, en realidad está diciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos un para todo. Entonces, primero determinamos los dominios de discurso, ¿no? Dominio de discurso va a ser primero, como vimos, A, el conjunto de todos los números reales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y justamente más bien los dos números reales van a estar en el mismo dominio, ¿no? Y B va a tener que ser el conjunto de números racionales, ¿no? Entonces, bueno, luego de eso la función proposicional, ¿qué va a ser? Va a ser justamente P de X, Y, Z, digamos, ¿no? Va a ser justamente, sería Z, ¿no? Sería Z está entre X, E, Y, digamos, ¿no? Entonces, estos donde X e Y van a tener que ser números reales, ¿no? Y Z un número racional, ¿no? Entonces, donde justamente X, Y son números reales, ¿no es cierto? Y finalmente el Z eh, es un número racional, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, sería nuestra función proposicional, ¿no? Bueno, ahora la cuantificando, digamos, ¿qué vamos a tener? Aquí dice que tenemos que eso ocurre para todo par de números reales, ¿no? Por eso cualesquiera, aquí está el para todo en realidad. Entonces tendríamos primero dos para todos, sería para todo X, digamos, para todo X, luego tendríamos un para todo Y, y finalmente un existe. O sea, primero tomamos estos dos puntos, ¿no? Un X, un Y, y dice que para esos va a existir, ¿no? Va a existir un Z, ¿no es cierto? Un Z tal que P de X y Z, ¿se dan cuenta? Bien, entonces ahora volvemos a negar, ¿no es cierto? Negando, vamos a tener justamente esto. Bien, un momento. Ya. Negando, vamos a tener que negar esto y eso va a ser equivalente, ¿no? Entonces convertimos todos los para todos en existes y todo eso, ¿no? O sea, lo transformamos todo, ¿no es cierto? Entonces este para todo se vuelve existe, de nuevo. Este para todo se vuelve un existe, ¿no es cierto? Y este existe se vuelve un para todo, ¿no? Ya, y acá ponemos negación. Bien, entonces la interpretación sería, ¿qué sería? Sería, existe un par de números reales, ¿no? Existen dos números reales. Un momento, a ver, esto sería números reales, tal que para todo número, tal que ningún número, o sea, todos los números racionales no están entre esos dos, digamos, eso significa tal que ningún, ¿no es cierto? Ningún número racional, ¿no es cierto? Está entre, eh, entre ese par, ¿no? Entre ese par. O sea, porque decíamos antes que todo número racional está entre ese par, ¿no? Ahora decimos que hay un par que no cumple eso, ¿no? ¿No? Entonces, tal que ningún número racional esté en ese par, ¿no? O para todo número racional no se encuentra en ese par, digamos, ¿no? Pero eso es que ningún número racional esté en ese par. Bien, entonces esa sería, digamos, la interpretación. Bien, entonces, bueno, yo pienso que aquí quedaríamos y si tienes alguna duda, pues ponerla en los comentarios y voy a tratar de responderte. Y pues bueno, ya el siguiente vídeo vamos a ver lo que es justamente un poco de la demostración
¿no? Vamos a ver una demostración en la lógica cuantificada con algunos ejemplos. Y pues bueno, te invito a que si tienes alguna pregunta, duda, nuevamente lo dejes en los comentarios. Hasta luego.